Aloha chicos, vamos a trabajar la segunda parte del tema de la Edad Media en la península ibérica y en esta segunda parte vamos a trabajar esa zona que quedó sin conquistar por los musulmanes y vamos a ver qué ocurrió. En este bloque vamos a trabajar todos estos apartados que encontramos aquí y comenzaríamos con el primer apartado, los reinos cristianos. Ya sabemos que la conquista musulmana se frenó en torno a la cordillera cantábrica que podemos observar en este mapa y a los Pirineos. Y ahí es donde se crean los primeros núcleos de resistencia cristianos. Para poder hablar de estos reinos cristianos tendremos primero que comentar un poco el origen de estos estados. Por una parte tenemos el reino astur-leonés. Parece ser que tras la invasión musulmana, un grupo de nobles visigodos, dirigidos por Pelayo, se refugiaron en las montañas cántabras, una zona que no había sido romanizada. El primer choque contra los musulmanes tuvo lugar en Covadonga en 722. Esta es una batalla que ya nombramos al principio del tema, y es verdad que para los cristianos este encuentro fue magnificado, porque al final no pasó de ser una simple escaramuza. Los descendientes de Pelayo, Fabila, Pedro y Alfonso, iniciaron una expansión del reino Astur hacia el Valle del Duero. Por otra parte, el rey Alfonso II estableció la capital del reino Astur en Oviedo, y durante su reinado se descubre o se inventa la tumba del apóstol Santiago, que se convertirá en protector de los cristianos y que será el origen de una de las grandes rutas de peregrinación, el Camino de Santiago. Más adelante, con el rey Alfonso III, se inicia la repoblación del Valle del Duero. Este sistema de repoblación se va a llamar presura, que se basa en el derecho romano, que en líneas generales dice que el que llega y pone en cultivo una tierra yerma, pues se convierte en su dueño. Trasladó la capital del reino a León, con lo que ahora este reino pasa a denominarse el Reino de León, que ya englobaría Asturias, Galicia, Cantabria, León y también parte de Castilla. En la segunda mitad del siglo X, el conde de Castilla, Fernán González, aprovechó los problemas dinásticos del reino astur-leonés para convertir sus posesiones en hereditarias. Desde el punto de vista económico, su economía era muy precaria, porque estaba basada en la agricultura, en la ganadería, y utilizaban la oveja como una unidad de cambio. Por otro lado, tenemos a los estados pirenaicos, los reinos de Navarra, de Aragón y los condados catalanes. En cuanto al reino de Navarra, este reino está situado en el Pirineo occidental, en torno a Pamplona. Este reino llegó a su apogeo con Sancho III el Mayor, y entre los años 1000 y 1035 extendió su poder a Aragón y a Castilla. Fue el monarca más poderoso de los reinos cristianos en el siglo XI. A su muerte dividió el reino entre sus 4 hijos, siguiendo la vieja tradición feudal. García Sánchez III reinó sobre Navarra. Fernando I gobernó Castilla. Ramiro I se convirtió en rey de Aragón y Gonzalo fue conde de Sobrarbe y Ribagorza. En cuanto al condado de Aragón, toma su nombre del río Aragón, afluente del Ebro, y nace en torno a la ciudad de Jaca, lo que es hoy Huesca. Este reino se caracterizó por su debilidad demográfica y por estar habitado por un puñado de rudos montañeses dedicados a la ganadería. Fue incorporado al reino de Navarra en el siglo XI, como hemos mencionado, y tras la muerte de Sancho III el Mayor, el reino pasaría a su hijo Ramiro I, en 1035. En 1137 se produce la unión definitiva del reino de Aragón y el condado de Barcelona. Tras la muerte sin descendencia del rey de Aragón, Alfonso I, en 1134, los nobles proclamaron rey a su hermano Ramiro, que era monje, Ramiro II, el monje. Este dedicó el tiempo justo antes de dedicarse de nuevo a la vida monacal para contraer matrimonio y tener una hija. Este señor no sabía nada ni poco. Esta hija fue Petronila y la casó con 2 años de edad con el conde de Barcelona, Ramón Berenguer IV, a quien encomendó entonces el gobierno de Aragón. Fíjense, tremendo culebrón. Cuelgo mis hábitos, me caso, tengo una hija, mi hija de 2 añitos, la caso con un señor.
Esta gente estaba enfocadita. Luego pasamos a los condados catalanes. Carlomagno, que es el emperador de los francos, lo que hoy es Francia, ¿no? Todo lo que tenemos al norte de los Pirineos, crea una frontera para frenar la expansión musulmana al sur de los Pirineos. Intenta que de aquí no pasen. Y esta frontera la va a llamar Marca Hispánica. Su objetivo era conquistar el valle del Ebro, pero fracasó en la batalla de Roncesvalles en el 778. Y este fracaso le obligó a limitar su dominio a la zona pirenaica solo y a la de Cataluña. La administración de estos territorios se encomendó a condes que rendían vasallaje a los reyes francos, pues por ejemplo en Barcelona, en Gerona, en Rosellón, en Vic, etc. Y tras la muerte del emperador franco, de Carlomagno, los condes alcanzaron la independencia. Se tiene a Wifredo I el Velloso como el primer conde independiente y en 1137 se unió al reino de Aragón. Pasamos al segundo punto, la reconquista desde el siglo VIII al siglo XV. Ya sabemos el final de la historia, que los musulmanes estuvieron muchos años dominando la península ibérica, pero que aquello se acabó. Entonces, bueno, vamos a ver la otra versión de la historia. Cómo se acaba la dominación musulmana con la reconquista de los estados cristianos. Aquí tenemos un vídeo donde se explica todo este proceso, muy interesante, por si quieren profundizar. Los núcleos cristianos fueron ganando terreno poco a poco. Ya hemos visto anteriormente las imágenes cómo fueron agrandando sus territorios. Estos dominios los fueron extendiendo hacia el sur a lo largo de un proceso que fue bastante discontinuo, en el que se solían aprovechar los momentos de debilidad del poder cordobés. Este proceso de expansión de los reinos cristianos se ha denominado tradicionalmente reconquista. Es un término bastante polémico porque hoy en día no se está muy de acuerdo con este término, pero bueno, lo vamos a utilizar porque es el término más tradicional. Para algunos autores, la reconquista se inició en el siglo VIII, cuando empezaron a formarse los primeros núcleos cristianos, como Asturias, condados pirenaicos, etc. Pero para otros historiadores, este proceso comienza en el siglo XI, que es cuando los monarcas cristianos empiezan a conquistar los territorios dominados por los musulmanes, ante la debilidad de los reinos de Taifa, tras la desintegración del califato cordobés. En cualquier caso, este fue un proceso desigual. Los reinos cristianos pagaban parias, recuerden que eran una especie de tributos, y también se reconocían vasallos de los emires cordobeses, y después también había otras épocas en las que los reyes cristianos se aliaban en una cruzada contra el infiel, contra los musulmanes. Veremos ahora qué ocurre entre el siglo VIII y el siglo X. La conquista territorial llevada a cabo por los musulmanes no abarcó toda la península, como hemos venido diciendo. Fuera de ese control quedaron territorios situados al norte del sistema central, Valle del Ebro y del Duero, y era como una tierra de nadie que estaba prácticamente despoblada. Si se prescinde del triunfalismo que las crónicas cristianas quisieron imponer con el tema de la batalla de Covadonga, que al final no era para tanto, y lo tratamos como una simple escaramuza, que fue lo que realmente sucedió, la realidad es que durante todos estos primeros siglos los cristianos solo ocuparon territorios vacíos en las cuencas del Duero. León, Burgos, Zamora, y la hegemonía del Al-Ándalus fue incuestionable. Todos los reinos cristianos sufrieron aceifas, a ver si alguien sabe lo que es, de Abd al-Rahman III y Almansor, viéndose obligados a declararse vasallos y también a pagar parias para evitar ser atacados. Pasaríamos a los siglos del XI al XIII. El avance reconquistador de los cristianos está motivado por el debilitamiento del califato cordobés. Estamos hablando de 1031. Y la fragmentación también de Al-Ándalus en pequeños reinos de taifas independientes. Como vimos anteriormente, el rey de Navarra, Sancho III el Mayor, reunió en su persona a casi todos los estados cristianos del momento. Además, tras morir asesinado el conde castellano García II, hizo valer los derechos de su mujer y se proclamó conde de Castilla. A su muerte, Sancho III repartió el patrimonio entre sus 4 hijos. Ya lo he dicho 3 veces, pero bueno, nos vamos quedando con el tema. Fernando I, el rey de Castilla, que se convierte también en rey de León, unifica ambos reinos, Castilla y León, aunque la unión no sería definitiva hasta 1230. Sus incursiones militares por diversas taifas le procuraron numerosos ingresos económicos, en forma de parias, lo que comentábamos, ¿no?
que acrecentaron su poder militar, por lo que nos damos cuenta que las parias se utilizaban de ida y venida. Algunas veces tenían que pagar y otras veces las recaudaban. En esta situación, el reino de Castilla y León, como podemos observar aquí, pasa a convertirse en la potencia hegemónica peninsular. En 1085, Alfonso VI, hijo de Fernando I, extiende el control territorial hasta el valle del río Tajo. Reconquista la antigua capital del reino visigodo, que va a ser Toledo. Este hecho tuvo una gran trascendencia, pues fue la primera gran ciudad de los cristianos que fue arrebatada a los musulmanes. Muy poco después de esto, mostró interés por la expansión hacia el este peninsular, con campañas militares contra Zaragoza, Valencia, Murcia, y esto despertó todas las alarmas. Los taifas, que en aquel momento estaban un poquito acongojados, llaman a los almorávides, que esto lo vimos anteriormente, que eran las tribus del norte de África, y asistieron al auxilio de las taifas. Esta presencia frenó el avance conquistador de Castilla tras una rotunda victoria sobre los cristianos en la batalla de Sagrajas, en 1086, cerca de Badajoz. En el siglo XII se producen nuevas uniones y desuniones de reinos. Aragón, por una parte, inició el proceso de unión con el condado de Cataluña. Para ello fue necesario casar a la hija de Ramiro II el Monje, la que hemos nombrado Petronila, con el conde catalán Ramón Berenguer IV en 1137, la pobre con 2 añitos. Y en los reinos occidentales, Alfonso VIII es reconocido con el título de emperador. Estableció la frontera con los musulmanes en el Valle del Tajo, y a su muerte vuelve a dividir el reino. Su nieto Alfonso VIII hereda Castilla y su hijo Fernando II hereda León. Este periodo también coincide con el apogeo de los almohades. Bueno, pues con este periodo se llega a unificar bajo su mandato todos los territorios andalusíes. Esto, unido a las disputas entre los reinos cristianos, pues frena en gran medida el avance reconquistador. Como novedad importante tenemos que destacar la creación de las órdenes militares de Calatrava, Santiago y Alcántara en Castilla y León y de Montesa en la Corona de Aragón. Se organizaban en monasterios, una especie de monjes guerreros, pero sus fines eran militares, aunque al servicio de la religión, y de esta manera se intentaban recuperar los territorios musulmanes para los estados cristianos. En la primera mitad del siglo XIII asistimos al hundimiento definitivo del poder musulmán y una espectacular expansión cristiana. Por una parte tenemos el espíritu de cruzada y la debilidad de los almohades, que van a favorecer la alianza de los reinos cristianos. Con la ayuda de los caballeros franceses, el rey castellano Alfonso VIII derrota a los musulmanes en la batalla de Navas de Tolosa, en 1212. Este hecho tuvo una gran trascendencia, pues abrió a los castellanos el valle de Guadalquivir. Por otra parte, Alfonso IX de León protagoniza numerosos conflictos y tensiones con su primo Alfonso VIII de Castilla. O sea, se empiezan a pelear encima entre ellos. Estuvo ausente en la batalla de las Navas de Tolosa, pese a lo cual realizó una gran actividad de reconquista, recuperando ciudades como Cáceres, Mérida, Badajoz, y también casó con Berenguela de Castilla, con la que tuvo un hijo que fue el infante Fernando. Luego tenemos a Fernando III el Santo, el Santito, que llevará a cabo una expansión extraordinaria reconquistando Córdoba y Sevilla en 1248. En el este peninsular ocupó el reino musulmán de Murcia en 1243. Como resultado, desde finales del siglo XIII hasta finales del siglo XV, el único territorio musulmán que pervivirá en la zona de expansión castellana será el reino nazarita de Granada. Y por su parte, el reino de Aragón se había interesado desde un principio por su expansión hacia el levante peninsular. Tras la conquista de Zaragoza y la unión con los condados catalanes, nacía la corona de Aragón, y en el siglo XIII, Jaime I el Conquistador ocupó las Islas Baleares y el reino de Valencia, llegando hasta donde los pactos de Castilla les permitían, y acabando también así su expansión peninsular. Y ya por último pasaríamos al siglo XV. A finales de este siglo tiene lugar la conquista de Granada. La Guerra de Granada es el nombre con el que se suele conocer el conjunto de campañas militares que tuvieron lugar entre 1482 y 1492. Y este fue el periodo donde aparecen los reyes católicos. Culminaron con la rendición negociada mediante capitulaciones del rey Boabdil, que a lo largo de la guerra había oscilado entre la alianza y el enfrentamiento abierto. Ni chicha ni limonada, y al final perdió. Los 10 años de guerra no fueron un esfuerzo continuo, porque las campañas duraban solo los meses de primavera y verano
y en invierno se detenían. Además, el conflicto estuvo sujeto a un montón de vicisitudes, sobre todo por los enfrentamientos dentro del bando musulmán. Esa entrega de llaves que hubo de la ciudad de los musulmanes a los reyes católicos se dio en el 2 de enero de 1492. Y entonces el solar peninsular pasaba a ser cristiano, después de 7 siglos de dominio musulmán. Y así es como ocurre la llamada Reconquista. Un totum revolutum de un montón de gente ahí peleando, que encima tenemos que recordar lo que va pasando también en la zona de Al-Ándalus, y para más INRI se van peleando entre ellos. Como un sálvame. No podríamos llamar Isla de Tentaciones porque no está la parte guarrilla, que no lo voy a explicar aquí. Pero vamos, de todo. Pasaríamos al siguiente punto de este primer apartado, que es la repoblación. Bueno, la repoblación es un proceso que está estrechamente unido a la Reconquista. En este proceso, los reinos cristianos de la península ibérica van asentando a pobladores en las tierras ganadas a los musulmanes, asegurándose así que los territorios conquistados permanecían siendo conquistados. Los monarcas podían llevar a cabo esta tarea directamente, cuando son tierras de realengo, o delegarlas en otras instituciones, como los monasterios, que son las tierras de abadengo, o la aristocracia, que son la repoblación nobiliar. El proceso varió a lo largo de los siglos, utilizándose distintos modelos según las características de los repobladores, intenciones de los reyes cristianos también, o incluso también por la situación política. Pasaríamos al primer sistema, que es el sistema de la presura. Fue una de las fórmulas más utilizadas entre los siglos VIII y X, al principio de lo que fue la Reconquista. Consistía en la simple ocupación de una tierra, una tierra que estaba deshabitada, pues se ocupaba, como lo comenté antes, ¿no? Se realizó por iniciativa de los nobles y monasterios y se dio en fundamentalmente el norte peninsular, el Valle del Duero y las zonas próximas a los Pirineos. Por otra parte tendríamos la repoblación concejil. Este sistema se da entre los siglos XI y XII, en las zonas comprendidas entre el Duero y los Montes de Toledo en Castilla y León, y también el Valle del Ebro en el este peninsular. Y esta forma de repoblación se ve favorecida por el crecimiento demográfico de los reinos cristianos. Este sistema consiste en dividir el territorio en alfoces, que es como municipio, con una ciudad o villa en la que se asentaban los pobladores y los representantes del poder real. Estas ciudades y villas se gobernaban a través del concejo, lo que hoy conocemos como ayuntamiento. Y una vez que se constituían, el rey otorgaba a la ciudad un fuero, que es un estado jurídico con el conjunto de normas y privilegios locales. O también se podía dar una carta puebla, que venía a ser como una serie de privilegios y exenciones para atraer a los pobladores. Y por último tendríamos el tercer sistema, que son las órdenes militares y los repartimientos. A partir del siglo XIII, los protagonistas de la repoblación serán las órdenes militares, que son las instituciones de monjes guerreros que surgen en Tierra Santa para luchar contra el Islam y que se instalan también en España, participando en la reconquista de tierras de Extremadura, La Mancha, Teruel y norte de Castellón. Por todo ello, reciben extensas zonas poco pobladas en las que va a predominar el latifundio, que se orientará a la explotación ganadera. La expansión ganadera se manifiesta en 1273 con la creación del honrado Consejo de la Mesta, que es una asociación de ganaderos, y que reciben privilegios de Alfonso X en detrimento de los campesinos. En la segunda mitad del siglo XIII se repuebla el Valle de Guadalquivir y el litoral levantino. Aquí la forma típica fue el repartimiento. Tras la conquista de las ciudades se hacía inventario y se repartía entre los que habían participado en la conquista. Esto determinó el predominio del latifundio por parte de la nobleza.